Mi madre trabajaba limpiando casas. La historia de cómo llegó a trabajar con una de las familias más ricas del país es interesante, pero no viene al caso en este momento. Ella cuenta que dentro de la gran casona había lugar para los empleados. Sin embargo, cuando ella me tuvo a mí, prefirió buscar un cuartito a las afueras de la ciudad para criarme lejos de esas personas. De inicio la tuvieron trabajando 6 días a la semana, pero luego se ganó la confianza de la señora. Entonces le sustituyeron las tareas y le recortaron la jornada, tanto en días como en horario. Apoyaría con la limpieza en la casa principal de lunes a jueves y los viernes el chofer la iría a dejar a otra de las tantas casas de las que la familia era dueña. Aquí es donde se empieza a poner interesante la historia. Ese lugar del que se encargaba los viernes era un domicilio suntuoso, no tanto como la casa principal, pero de igual manera, esta estaba decorada con grandes lujos, tenía amplios patios, pisos de mármol, fuentes, extensos salones y espaciosas habitaciones. El detalle era que en dicho sitio no vivía absolutamente nadie. Lo que sí había eran muñecos de tamaño real, pesadas figuras de trapo que ostentaban un complicado y detallado trabajo de confección. Las expresiones de algunos de estos muñecos eran terroríficamente humanas. Estas personas de trapo estaban por toda la casa, eran hombres y mujeres representando distintas edades. Para darte un ejemplo, había un par de niñas y estas tenían sus recámaras separadas, con las paredes pintadas de rosa, con cuartos secretos a los que conducía una puerta oculta en el closet, atiborrados de juguetes de colección como casas de muñecas, caballos mecedora y todo tipo de peluches. Mi madre decía que al principio no le daba tanto miedo de estar ahí, pero poco a poco empezó a descubrir cosas dentro de la casa que gradualmente le fueron formando una idea de lo que ocurría ahí dentro. Se preguntaba el propósito de tener literalmente una casa de muñecas de tamaño real. Se preguntaba también a cuál de las nietas de la señora se le habría ocurrido el capricho. ¿Quién de todas ellas visitaba la casa para jugar con el montón de personas que había por doquier, sentadas ante la mesa, recostadas en los sillones, postradas frente a los silentes televisores, tomando el sol en el patio, mirando por los balcones hacia los barrancos? Un día mi madre se vio obligada a llevar a mi hermana a esa casa. Entonces Diana estaba de brazos. Como en toda la jornada, mi madre siempre se encontraba completamente a solas, excepto por los terroríficos muñecos. Se sintió con la libertad de bajar una carriola del segundo piso y colocar en ella a mi hermana para tenerla cerca mientras hacía su trabajo. Ella recuerda que se encontraba limpiando la cubierta de la cocina cuando de reojo vio que algo se movió a su derecha. Era fácil sugestionarse, ya que en cualquier pieza de la casa había cuando menos uno de esos muñecos. En ese momento en particular, con las manos sobre la mesa del desayunador, una mujer que siempre tenía los ojos cerrados se encontraba acompañándola, silenciosa como todos en esa casa. Mi madre dice que de inmediato miró por encima del hombro y entonces vio que la carreola ya no estaba en su sitio. Podría haberse deslizado sola. Después de todo, no estaba segura si le había puesto los seguros a las llantitas. Dejó a un lado lo que tenía en las manos y se dirigió hacia la carreola. En ella la niña estaba durmiendo plácidamente. La contempló unos momentos, luego jaló el carrito de nuevo hacia un punto donde ella pudiera tenerla dentro de su campo de visión, se agachó para presionar las palancas de los seguros y continuó con sus tareas. Ella dice que no pasó ni media hora cuando volvió a percibir movimiento con el rabillo del ojo. Para ese momento ella ya no estaba frente a los quemadores de la estufa, sino que había abierto las puertas de la vacía alacena.
Al cerrarla, en los reflejos de los cristales de esta, le pareció ver la silueta de una persona empujando la carriola. El escalofrío que le provocó la súbita visión la sobresaltó. Volteó rápidamente. Lo primero que vio fue que la carreola seguía en su sitio, lo cual la tranquilizó un poco. Sin embargo, la mujer de trapo que la había estado acompañando, de pronto ya no estaba en su lugar. Se concentró en regular su respiración para calmarse, para seguir haciendo su trabajo y terminar a tiempo antes de que fueran a recogerla. De pronto escuchó los llantos de un bebé provenientes de alguna otra pieza dentro de la casa. Mi madre los reconoció de inmediato. Era mi hermana. Salió corriendo de la cocina, no sin antes mirar en la carriola para constatar que la niña ya no estaba ahí. Subió las escaleras aprisa, siguiendo los chillidos de la bebé. Cuando la encontró, la pequeña estaba en el suelo, en un círculo. Alrededor de ella estaban las 2 niñas de trapo que había en la casa. La mujer de los ojos cerrados se encontraba sentada en una silla en la esquina de la recámara, lo cual significaba que de un momento a otro había cambiado de lugar por su propia cuenta. Mi madre no lo quería decir porque le daba miedo siquiera imaginarlo, pero ese objeto con aspecto humanoide había sacado a mi hermana de la carriola y se la había llevado a las otras niñas para que jugaran con ella, o para que al menos la observaran como lo estaban haciendo, con sus ojos de cristal. Después de lo que sucedió aquella tarde, jamás volvió a llevar a mi hermana a esa casa. A partir de entonces también le empezó a dar miedo estar ahí, quedarse tanto tiempo sola con esas cosas. Cada viernes al ingresar al domicilio encontraba a los muñecos cambiados de lugar. Un día, poco antes de que estuviera por terminar su jornada del día, sonó el teléfono en la recepción de la casa. Era la primera vez que escuchaba este aparato timbrar. De hecho, le sorprendió que este estuviera conectado y tuviera línea. Mi madre dice que lo ignoró porque no había recibido indicaciones de responder alguna llamada mientras se encontrara limpiando la casa. Sin embargo, el teléfono sonó 3 o 4 veces más. Cuando por fin se animó a levantar el auricular, escuchó la voz de su jefa un tanto molesta. Preguntó por qué no contestó de inmediato el teléfono, a lo que mi madre se justificó diciendo que nunca le habían encomendado a responder las llamadas de ese sitio. El caso es que se comunicaron con ella para solicitarle que se quedara un poco más tarde en la casona con tal de que se encargara de recibir a un nuevo muñeco. Por cierto, dice que la familia que la tenía contratada, a las figuras de trapo las llamaban los callados. Quisiera decir que lo único que le preocupaba a mi madre en ese momento era que nos fuéramos a quedar solas, pero obviamente le inquietaba permanecer en ese sitio más allá del atardecer. Con una llamada se encargó de lo primero, le habló a una de sus hermanas para que se hiciera cargo de nosotras. De lo segundo, no había opción. Para no aburrirse o para no ponerse a pensar en situaciones aterradoras que pudieran presentarse en esa casona, bajó al sótano para lavar ropa. Según ella recuerda, era increíble lo bien equipada que estaba esa casa a pesar de que nadie vivía en ella y de que nadie la visitaba nunca. Por cierto, meses después de la primera vez en que ella asistió para hacer la limpieza, hizo algo para determinar si algún miembro de la familia acudía otro día de la semana a la casona.
Puso pequeñas etiquetas adhesivas entre algunas puertas y sus marcos. Cada viernes al volver encontraba las puertas de la entrada todavía selladas, mientras que las de las recámaras sí tenían sus estampillas rotas. Esto solo indicaba dos cosas: que durante semanas nadie entraba a esa casa más que ella, pero también que los que supuestamente habitaban los espacios, o sea, los callados, se movían entre habitaciones. El sótano podría ser el lugar más solitario y terrorífico, o el más tranquilo y acogedor. Para determinar lo anterior hay que analizar dos cuestiones. En el sótano nunca había de esos muñecos de trapo. Ahí se podía estar con toda tranquilidad de que uno no se llevaría un susto horrible al ver aparecer súbitamente a una de las figuras. A pesar del ruido que provocaban la lavadora y la secadora juntas, mi madre sabía que en cuanto llegaran a entregar el encargo, el timbre sonaría fuerte en toda la casa, incluso en el sótano. Así que sin pendientes se tendió en un diván y se echó a dormir. Despertó a las 11 de la noche, momento en el cual las máquinas habían terminado sus respectivos ciclos. Era tarde, pero lo cierto fue que la señora no le había dado una hora en específico. Al pedirle que se quedara hasta el otro día, le dio una pista de que podría ser que el encargo llegara de madrugada. Debió haber existido un silencio absoluto en la casa. Sin embargo, al incorporarse, mi madre escuchó susurros. Puso atención para adivinar de dónde venían, hasta que después de un rato determinó que las voces pasaban a través de la pared en la que estaba recargado el diván donde ella se había quedado dormida. Acercó la oreja al muro y escuchó todo con mayor claridad. A la vista no había puerta alguna que conduciera a otro cuarto. Sin embargo, algo había aprendido en los años que tenía trabajando para esa familia. La mayoría de las recámaras tenía puertas ocultas. Golpeó el muro la primera vez y lo sintió sólido. Después de ese golpe, las voces del otro lado se silenciaron. Con pequeños toques fue recorriendo la pared hasta que llegó a una parte que se escuchaba hueca. Mi madre empujó un mueble que impedía la entrada y abrió la puerta oculta. Al asomarse encontró una diminuta habitación iluminada por un foco que colgaba del techo. Ahí dentro había más muñecos, unos que incluso nunca antes había visto. Dice que aún siente escalofríos de solo traer a la mente ese recuerdo, ya que cuando abrió la puerta no vio a ninguno moverse, pero sabe bien que todos se quedaron callados porque momentos antes los había escuchado hablar, además de que todos se habían quedado mirando hacia la puerta. Mi madre cerró de inmediato. Sacó la ropa de la máquina a toda prisa, sin poderse quitar de la mente la imagen de las personas que había descubierto encerradas. Por un momento había dejado de pensar en ellos como muñecos u objetos. Al subir las escaleras para abandonar el sótano, apretó el interruptor de la luz y por primera vez le quedó claro para qué servía el segundo apagador. Uno que aparentemente no encendía ni apagaba nada. De inmediato alguien empezó a golpear la puerta oculta desde el otro lado y mi madre no tuvo de otra más que volver a encender el interruptor. El último muñeco llegó de madrugada. Lo llevaron en una camioneta negra que venía liderando una caravana de vehículos. En los otros carros que acompañaban la procesión venían todos los familiares de la señora. Todos vestían de negro, las mujeres incluso llevaban velos cubriéndoles el rostro. 4 hombres sacaron de la camioneta un ataúd, lo condujeron por el patio, lo metieron a la casa, luego lo subieron en hombros hasta la recámara que le pidieron a mi madre preparar.
Ahí dentro ella no pudo ver lo que sucedió, ya que la señora la invitó a esperar en el patio con las personas que no se decidieron a entrar a la casa. El ritual o la ceremonia no duró más de 2 horas. Cuando por fin se retiraron, le dijeron a mi madre que se esperara a que amaneciera para que fuera a recogerla el chofer. De 5 a 6 se quedó de nuevo sola en la horrible casa. Tuvo tiempo suficiente para conocer al nuevo integrante de la colección. Era un hermano de la señora, bueno, una copia fiel de su persona. Resulta que ese hombre acababa de morir. No creas que lo convirtieron en objeto, más bien mandaron a hacer un muñeco a su imagen y semejanza. Hasta ese entonces mi madre descubrió que los viernes no estaba comisionada a limpiar una casa de muñecas, sino una moderna cripta funeraria. Todas y cada una de las personas que existían en ese lugar eran familiares muertos. En su interior debieron haber cenizas, restos o despojos de los fallecidos. Si mi madre hubiera sido otra, de inmediato hubiera renunciado, pero siguió yendo a limpiar la espantosa casa. Yo no hubiera podido soportarlo. De solo imaginar estar a solas y en silencio con esas cosas, me viene la incomodidad y la inquietud. Claro que le ocurrieron muchísimas otras cosas dentro de esa casa. Tal vez después te las pueda contar. De lo que sí estoy segura es de que más adelante te voy a compartir otras experiencias que tuvo trabajando con esa familia, no necesariamente en la casa de los Callados. Un último detalle, pero bastante importante y revelador. En la calle en donde se encuentra ubicada esa casona llena de muñecos sin vida, hay muchísimas otras casas iguales, pertenecientes a otras familias. Se trata de cuando menos toda una cuadra. Esperamos que esta historia te haya sorprendido tanto como a nosotros la primera vez que la leímos. Al día de hoy ya recibimos un segundo testimonio de esta misma persona y lo estaremos compartiendo próximamente si ustedes lo deciden. Espero tus comentarios, opiniones y tu like. Si no te quieres perder este estreno, suscríbete y activa las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.